Breve historia de los sumerios, de Ana Martos. Capítulo 4. Cuando todo estaba lleno de dioses. Contenido: entre los dioses y el pueblo. 2. Los vecinos pobres. 3. Los templos hogares. 4. Queja y oración. 5. Matrimonio sagrado. 6. Un séquito vivo para una reina muerta. 7. La vida en mosaicos. La historia de los sumerios pasa repentinamente de la mitología, de la leyenda y de la narrativa mística y fantástica de longevos patriarcas que se tutean con los dioses, de los que reciben el cetro real para gobernar ciudades de origen divino, a un tiempo de realidades tangibles y de situaciones cuidadosamente registradas por minuciosos escribas que dejan a la posteridad un legado incalculable de conocimientos científicos y técnicos antiquísimos que fundamentan nuestra civilización. En este capítulo dejaremos de lado los tiempos marcados como antes del diluvio para entrar de lleno en el mundo racional de las ciudades sumerias. Sin embargo, no podemos olvidar que las antiguas civilizaciones fueron teocráticas, es decir, la política no se distinguía de la religión. Los reyes eran vicarios de las deidades, y todo, como dijo Tales de Mileto, estaba lleno de dioses. Cápsula informativa número 9. Cronología sumeria. No es posible obtener datos precisos de la historia sumeria anterior al tercer milenio antes de Cristo, sino únicamente información dudosa que mezcla lo legendario con lo histórico. Por otro lado, de la transliteración de los nombres sumerios a las lenguas actuales, resultan nombres distintos según el idioma. Así, un mismo rey, dios o ciudad se llama de manera diferente según la transliteración. Hay reyes anteriores al diluvio, cuya existencia no se ha podido contrastar con hallazgos arqueológicos, y además, algunas listas reales colocan dinastías a continuación de otras, cuando se ha comprobado que fueron contemporáneas. Hay listas reales que omiten a los reyes cuya tumba o cuya estela se ha descubierto, o bien mencionan a otros de dudosa existencia. Salvado esto, veamos algunas fechas de la cronología sumeria que, aunque no se pueden tomar como exactas, pueden orientar sobre el desarrollo de las etapas y auge de las ciudades y de las dinastías. Todas las fechas se entienden anteriores a nuestra era y aproximadas. Entre 5000 y 3000 surge la civilización en Mesopotamia. Entre 3000 y 1700 tuvieron lugar los reinos de Sumer y Akkad. Hacia 3000 tuvo lugar el asentamiento de los acadios al norte de la región. 12 ciudades-estados sumerias, gobernadas por príncipes sacerdotes, se reparten el territorio: Kish, Uruk, Ur, Sipar, Akshak, Larak, Nippur, Adab, Uma, Lagash, Bath Tibira y Larsa. Entre 3000 y 2900, inicio del primer periodo predinástico de reyes míticos antediluvianos. Hacia 2900 se podría haber producido la inundación o diluvio. Tiene lugar también el periodo de Uruk. Entre 2800 y 2700, periodo de Bekhmet Nasr. Hacia 2600 se inicia el segundo periodo predinástico de reyes míticos o históricos. Es el periodo que algunos llaman de Meslim y otros periodo de Kish. Hacia 2500
surge el reino de Elam al norte del Golfo Pérsico. Entre 2500 y 2350, tercer periodo predinástico de reyes míticos o históricos. Entre 2340 y 2150, periodo de Akkad. De 2144 a 2124, gobierno de Gudea de Lagash. Entre 2150 y 2050, invasión de los Guti en dos periodos que suman 100 años. Hacia 2070, el rey Utu-Jegal expulsa a los Guti. Hacia 2050, tercer dinastía de Ur, renacimiento sumerio. Hacia 2003, Sumer pierde su hegemonía sobre Mesopotamia. Entre 1957 y 1730, dinastía amorrea de Isin y Larsa. Hacia 1720, auge de los semitas occidentales. Fin de la etnia sumeria. Entre los dioses y el pueblo. En los primeros tiempos, los sumerios se reunieron en comunidades agrícolas que se ocupaban de realizar los principales trabajos de siembra, riego y cosecha. El sistema de gobierno consistía en una asamblea consultiva formada por dos cámaras, una de personas de más edad y otra de personas más jóvenes, que asistían al gobernante, un líder prácticamente al mismo nivel que los restantes miembros de la cámara. La cámara formada por personas de más edad, todos ellos clérigos, tenía la misión de asesorar, y la formada por jóvenes tenía funciones militares, ya que todos eran guerreros. Podríamos decir que el órgano intermedio entre el líder y el pueblo era una especie de parlamento formado por curas y militares. Pero, a finales del cuarto milenio antes de Cristo, se inició la desintegración de las comunidades en paralelo al desarrollo de una clase social de siervos y esclavos. En el mundo antiguo había distintas clases de esclavos. Una era la de los prisioneros capturados en las guerras o invasiones, que solamente tenían la alternativa de morir o convertirse en esclavos de los vencedores. Así era, por ejemplo, en Roma, donde la manumisión resultaba muy costosa y difícil de lograr. Imagen 19. Este sello, datado entre los 4100 y 3000 a.C., muestra vacas en un establo. Fue hallado en Uruk y se conserva en el Museo del Louvre, París. En Sumer, como en Egipto, hubo otro tipo de esclavos, los esclavos temporales. Los esclavos podían ser prisioneros de guerra, que debían trabajar gratuitamente durante un periodo de tiempo y después recuperaban su libertad. En Egipto, sin pago alguno. Este debió ser el caso de los inmigrantes hebreos. En Sumer, debían comprar su libertad. También había esclavos voluntarios que se sometían temporalmente a la esclavitud para pagar deudas, y esclavos que habían perdido la libertad por delitos cometidos. Los esclavos eran propiedad del amo, quien podía maltratarles si no cumplían sus obligaciones, pero también tenían ciertos derechos, ya que podían explotar negocios, pedir préstamos y comprar su libertad. Si un esclavo se casaba con una persona libre, los hijos nacían libres. La desintegración de las comunidades se debió a las pugnas entre las ciudades que se disputaban límites y fronteras entre las mejores tierras de labranza o entre zonas de riego. La presión de las luchas empezó a concentrar el poder en un gobernante que al principio era elegido por las dos cámaras, pero que poco a poco fue adquiriendo la categoría de príncipe, a medida que fue acumulando poder. Finalmente, el régimen político se convirtió en una monarquía hereditaria, absolutista y teocrática, donde el príncipe
cuyo mando emanaba de la divinidad, aglutinaba bajo su potestad el poder religioso, el poder político y el poder militar. Esta monarquía teocrática se ejercía, como es de suponer, desde el templo y controlaba absolutamente toda la actividad y la economía de la ciudad-estado, lo que con el tiempo redundó en el enriquecimiento de los templos y de la clase clerical. Más adelante aparece otra figura, la del señor que gobierna una ciudad o un territorio siempre bajo la autoridad suprema del príncipe sacerdote. Junto con esta figura existe la del caudillo militar, que en los momentos necesarios dirige la tropa. Esta última figura resultó decisiva, porque aunque inicialmente su autoridad se limitaba al terreno militar y se ejercía de forma esporádica, con el tiempo fue acumulando poder hasta llegar a disputarle el liderazgo al señor que gobernaba la ciudad. Cuando consiguió arrebatarle la autoridad, el caudillo militar se convirtió en rey y trasladó el poder desde el templo hasta el palacio. La sociedad sumeria estaba jerarquizada con un estrato de hombres libres, otro de hombres semilibres y otro de esclavos. Existía una especie de servicio social consistente en la prestación obligatoria para obras públicas. A medida que avanzó el número de esclavos y obreros disponibles, la hacienda de los templos aumentó de forma considerable. Por ejemplo, el templo de Inanna contaba con 780 vacas y más de 200 esclavos, ya a finales del cuarto milenio antes de Cristo. A principios del tercer milenio, el templo de Ur disponía de 500,000 de trabajadores, la mayoría de los cuales eran esclavos para las faenas del campo y del templo. Y en la ciudad de Lagash, que tenía 40,000 habitantes, la mitad de la población trabajaba para el templo, mientras que la otra mitad estaba destinada como prestación obligatoria a la construcción de templos, murallas y palacios. Las ciudades se convirtieron en centros políticos religiosos que fomentaban el comercio y distinguían la industria artesana de la agricultura. Las ciudades-estado tenían un sistema político en el que todos los medios de producción agrícola pertenecían al dios del estado y los administraba el príncipe, que era al mismo tiempo el sumo sacerdote. Bajo su autoridad se hallaba el colegio sacerdotal y el poder militar, una mezcla sui generis de comunismo, feudalismo y absolutismo teocrático. Los habitantes libres solo podían poseer sus casas y sus instrumentos porque la tierra era propiedad del templo, y los campesinos o bien eran empleados del templo o tenían que pagar un tributo consistente en parte de su producto, un arbitrio precursor de los diezmos y primicias. Los empleados del templo que tenían salario fijo eran los artesanos que producían tejidos, cerveza, carpintería, metalurgia, ornamentos, joyería, piedras labradas, etc. El templo organizaba caravanas de transporte y almacenaba el excedente de riqueza de la comunidad, consistente en cebada, aceite de sésamo y dátiles. Los empleados cobraban sus salarios en cebada. La defensa del Estado estaba a cargo del príncipe, que mandaba el ejército y podía llamar a milicias cuando era necesario. La corona era hereditaria. Cápsula informativa número 10. Los cambios políticos en Sumer. Las ciudades-estado sumerias surgen durante el periodo de Uruk, entre 3750 y 3150 a.C. Es la etapa en que el príncipe
concentra los poderes político, religioso y militar, y los ejerce desde el templo. Entre los años 2900 y 2350 a.C., se produce el trasvase de poderes del templo al palacio del rey. Es el periodo llamado dinástico antiguo, la etapa en que surge la propiedad privada y se producen los primeros enfrentamientos entre ciudades que pugnan por el control de canales de riego, tierras y rutas de comercio. Entre los años 2334 y 2150 a.C. se extiende el imperio acadio. Sargón I reúne a todas las ciudades del norte y del sur de Mesopotamia bajo un único gobierno. Aparece la figura del rey. Hacia 2150 a.C., la invasión de los Guti precipita el fin del imperio acadio. Hay un periodo de retroceso y oscuridad hasta la llegada de Gudea. Hacia 2116, el dominio Guti finaliza con la victoria de Utujegal, que se erige rey de las 4 regiones y restablece el poder sumerio. Entre los años 2112 y 2004 a.C., reina la tercera dinastía de Ur, encabezada por Ur-Nammu y finalizada por Ibbi-Sin. Es el último apogeo de la civilización sumeria. En 2004 a.C., los semitas del norte saquean Ur. En 1957 a.C., victoria de Ishiberra, que sin ser sumerio ni acadio, se autodenomina rey de Sumer y Akkad, por lo que esta etapa, que abarca 2 siglos, se conoce como periodo post-sumerio. Hacia 1800 a.C., desaparece el mundo sumerio, absorbido por los pueblos semitas. Los vecinos pobres. Cuando los sumerios convirtieron las áridas llanuras del sur de Mesopotamia en un vergel, merced al entramado de canales que construyeron, los vecinos pobres llegaron desde el norte. Eran semitas y procedían de las regiones fronterizas con lo que ahora llamamos Siria y Arabia, donde habían fundado Mari, su primera ciudad, y desde donde descendieron por el Éufrates hasta llegar a las tierras fértiles de Sumer. Ya dijimos que sumerios y acadios convivieron durante siglos en las llanuras de Mesopotamia y que hubo gobiernos de ambas etnias. Vimos su fusión pacífica en el poema de Inanna, y no parece que hubiera guerra entre ambos, porque la cultura sumeria básica quedó intacta, si bien recibió algunas influencias y modificaciones de los que hemos llamado acadios. Aquellos nómadas se establecieron en el país que después se llamó Akkad, al norte de la región, y fundaron la ciudad de Kish. Imagen número 20. La Dama de Guarca, 3300 a.C., Museo de Bagdad, Irak. Esta cabeza femenina se encontró en las excavaciones de Uruk y parece tratarse de la cabeza de alguna estatua completa, puesto que la cabeza tiene tamaño natural. Con 5000 años de antigüedad, hay arqueólogos que aseguran que se trata de la estatua más antigua del mundo. El efecto de la llegada de los vecinos pobres fue un retroceso en la cultura, porque en la etapa de predominio de Kish, hacia 2600 a.C., se advierte un empobrecimiento de la cerámica y otros productos, como el ladrillo, de manufactura más tosca que los periodos anteriores. El ladrillo estrecho de la época anterior regresa al ladrillo rectangular, más vasto y con la superficie abombada. No obstante, para algunos autores como Hartmut Schmockel, este tipo de ladrillo tenía una connotación mística, como si emulase el pan que los fieles querían ofrecer a sus dioses al colocarlos en las paredes de los templos.
Señala este autor que los ladrillos encontrados en las excavaciones de Kish de esta época muestran en el centro la huella del dedo pulgar, como si los panes se hubiesen ofrecido tiernos con la mano. Sin embargo, los sellos cilíndricos se embellecieron de alguna manera, porque las figuras que en ellos aparecen se mezclan con seres fantásticos. Se inicia también en esta etapa un punto de diferenciación entre el templo y el palacio, es decir, entre el clero y el Estado. Además, un rey de esta dinastía de Akkad, llamado Mesilim, según otros Mesalim, que reinó hacia el año 2550 a.C., se hizo llamar rey de todo Sumer, al menos así consta en una columna que mandó erigir. Fue sin duda el más poderoso rey de este periodo, a juzgar por el imponente palacio que utilizó como residencia con murallas, pórticos, sala del trono, sala de recepción y sala de justicia, así como habitaciones para la servidumbre y para el propio rey y su familia. Todas las dependencias estaban ordenadas en torno a un patio central, y su construcción denota el conocimiento de técnicas complejas de arquitectura, algo que los sumerios debieron desarrollar debido a la inexistencia de materiales de construcción como la piedra. Los templos hogares. En la década de los 40 del siglo XX, los arqueólogos investigaron los cúmulos de Diyala, una provincia del actual Irak, y localizaron otros santuarios que bien podrían ser los verdaderos edificios religiosos sumerios. Los santuarios encontrados en las excavaciones de Tel Asmar, Tel Agrab y Kafadi ofrecen una visión distinta del santuario elevado. Son templos hogares, que cuentan con celdas habitables para los sacerdotes o sacerdotisas, con patios interiores como todas las viviendas sumerias, con almacenes para el grano y otros productos pertenecientes al templo, y además con oficinas para la administración de los bienes, que dan idea de una pequeña ciudad dentro del templo, con numerosos aposentos agrupados en torno a una sala principal. En cuanto al templo de Kafadi, que se encuentra a unos 25 kilómetros del actual Bagdad, es diferente a todos los templos hasta ahora conocidos. Tiene forma de óvalo. Se trata de un recinto amurallado a cuyo alrededor se agrupan viviendas para los habitantes de la ciudad. El recinto cuenta con 2 murallas. La exterior presenta una sola puerta de entrada al recinto, flanqueada por 2 torres, y dentro se encuentran dependencias para el personal, locales para talleres y oficinas para la administración del templo, y espacios con vallas para el ganado. La muralla interior rodea un espacio elevado con estancias para los sacerdotes, cámaras para el tesoro y salas para las necesidades de culto. En un extremo se halla el santuario. Las viviendas de los ciudadanos se apiñan contra la muralla. En el patio interior hay varios pozos y una escalera que conduce hasta el techo de las viviendas. Más arriba, una terraza con una escalinata por la que se accede al santuario. En la capilla reside la imagen de Inanna y una masa votiva indica que el templo está dedicado a esta diosa. Entre los escombros a que el tiempo había reducido las cámaras de este templo, los arqueólogos encontraron un premio con el que no contaban: 12 estatuillas de alabastro de Orantes, 10 hombres y 2 mujeres, las 12 figuras completas, a salvo. Eran las primeras efigies del arte sumerio que aparecían enteras. Un tesoro enterrado en el suelo dentro de una artesa, cuidadosamente empaquetadas. Todas las figuras presentan un gesto que evoca la oración,
con los rostros vueltos hacia la deidad, con ojos vivaces de lapislázuli que expresan emociones religiosas de piedad, temor, gratitud o meditación. Las ciudades sumerias estuvieron siempre sujetas a los altibajos de la política, pero hay una ciudad que se libró de cambios y fluctuaciones para mostrar siempre su misma faz de ciudad santa, Nippur. Era santa porque en ella se erigió el templo más importante dedicado a Enlil. De hecho, las palabras Nippur y Enlil se escriben prácticamente de la misma forma en el idioma sumerio. Recordemos que Enlil tuvo una participación muy importante en la creación del mundo, situándose entre el cielo y la tierra. Era el dios del aire, el elemento que todo lo inunda. De alguna manera, Nippur pudo ser un santuario nacional situado entre Sumer y Akkad, venerado y respetado por ambos pueblos por encima de sus diferencias y posibles desencuentros. Imagen 21. Los 12 orantes de Tel Asmar, 10 masculinos y 2 femeninos, proceden del templo de Abba de Tel Asmar y se conservan en el Oriental Institute Museum de Chicago. Queja y oración. ¿Qué piden a sus dioses los orantes de Tel Asmar? ¿Qué piden a esos dioses lejanos, dueños del destino de los mortales? Por los textos sumerios, sabemos que la oración no está exenta de quejas. Los dioses envían arbitrariamente alegrías y dolores, riqueza y miseria, salud y enfermedad, sequía o lluvia torrencial. Los dioses disponen de la vida y de la muerte, y es preciso aplacarlos con oración insistente, con demandas de clemencia, para conseguir al menos la tranquilidad de gozar del tiempo de vida en este mundo. Esta necesidad de quejarse de los males que acaecen y de orar para pedir mercedes dio lugar a una costumbre que ha llegado hasta nuestros días: los exvotos. Pequeñas figuras que los príncipes, las princesas, los sacerdotes y las sacerdotisas de rango más elevado empezaron a llevar a los templos para que rezasen por ellos a su Dios. Poco a poco, los santuarios se llenaron de figuras que representaban a los fieles y que miraban hacia la deidad con los mismos ojos suplicantes con que hubieran mirado ellos. Alguna vez, el propietario de una de aquellas figuras trató de retirarla del templo y llevarla consigo, pero estaba consagrada al dios y no podía salir del santuario. Entonces comenzaron a enterrarlas bajo el suelo, como estaban enterrados los 12 orantes de Tel Asmar. Estas figuras, además de su valor representativo de un sentimiento religioso, nos han aportado grandes conocimientos sobre la forma de vestirse y peinarse de los sumerios del año 2600 a.C., seguramente mezclados con los acadios, lo que se aprecia en los distintos aspectos de los personajes. Sabemos, por ejemplo, que eran pelucas lo que se colocaban sobre el cráneo afeitado, porque se han encontrado pelucas de piedra como objetos votivos entregados en el templo en sustitución de la cabellera real. Tiempo atrás, las mujeres de Mesopotamia ofrecían su cabellera en sacrificio a la diosa madre. Eran los tiempos en que la religión matriarcal imponía a las mujeres el ejercicio de la prostitución sagrada para ofrecer su virginidad a la diosa. En Siria, algunas mujeres lo evitaban, entregando a la diosa su cabellera. Lo cuenta Luciano de Samosata en su obra La diosa de Siria. En Sumer, cada templo tenía sus sacerdotes, sacerdotisas, músicos, castrados y sus heriódulos, que eran los sacerdotes y sacerdotisas
que se unían carnalmente con personas mortales del otro sexo. En dicha unión, el sacerdote representaba a un dios y la sacerdotisa a una diosa. En Ur, por ejemplo, el rey yacía con la gran sacerdotisa que actuaba en representación de la diosa Inanna. Para los efectos, el rey hacía el amor con Inanna. Esta unión ritual se llevaba a cabo en la fiesta de Año Nuevo y tenía por objeto asegurar la fertilidad de la tierra y de los vientres, tanto de las mujeres sumerias como de las hembras de sus ganados. Recordemos que en el mito de Inanna y Dumuzi, él moría durante un tiempo y resucitaba para hacer el amor con la diosa. La muerte ritual del dios tenía un significado, y era la desaparición de los frutos de la tierra que no renacían hasta que el dios volvía de entre los muertos. También conocemos otros rituales religiosos sumerios por los relieves y esculturas pertenecientes a distintos templos. Imagen 22. Sacerdote sumerio desnudo de medio cuerpo, con la falda litúrgica de Farlavanés. Matrimonio sagrado. De la doncella que escancia el vino, dulce es el brebaje. Como su brebaje, dulce es su vulva, dulce es su brebaje. Como sus labios, dulce es su vulva, dulce es su brebaje. El primer ejemplo de hierogamia de la historia nos la ofrece este canto de amor sumerio, un poema que la esposa ritual dedica al esposo sagrado, cantando la dulzura de sus caricias y ensalzando sus encantos. Estaba inscrito en una tablilla de barro que fue a parar a un cajón del Museo de Antigüedades Orientales de Estambul. Lo encontró el sumeriólogo Samuel Kramer. Es una hermosa composición erótica que narra el matrimonio místico entre el rey Shu-Shin de Ur y la gran sacerdotisa del templo de Baba, dedicado a Inanna. Déjame permanecer temblorosa ante ti. Esposo, yo quisiera que me condujeras a la cámara. Ya que me amas, dame, te lo ruego, tus caricias. Algunos historiadores han identificado a la sacerdotisa con la propia reina Kubatum. De hecho, se encontraron en Uruk 2 sartas de perlas rotuladas con el título de novia divina en las tumbas de 2 sacerdotisas, una de las cuales es la misma reina. El himno amoroso menciona el nombre del rey Shu-Sin, de la reina Kubatum y de la reina madre Abisimti, que lo trajo al mundo. La reina ha dado a luz a aquel que es puro. Abisimti ha dado a luz a aquel que es puro. Y detalla los regalos que el rey ha entregado a la sacerdotisa, la novia divina: un broche de oro, un sello de lápiz lázuli, el Señor me los ha dado como regalo, un anillo de oro, un anillo de plata, el Señor me los ha dado como regalo. Vemos aquí cumplirse la ceremonia anual con que los pueblos antiguos impetraban la fertilidad de la tierra y la fecundidad de las mujeres. El rey Shu-Sin, mediante esta boda ritual, se convertía, al menos por un año, en el amante de la divina Inanna, el pastor Dumuzi. La ceremonia del matrimonio sagrado tiene una lectura más profunda, pues aborda la idea de un Dios que muere y que después resucita. Recordemos que Inanna resucitó al tercer día de su muerte, merced al alimento y al agua de la vida que preparó su abuelo Enki. También Dumuzi, el esposo sagrado, muere para renacer y ser reemplazado por su hermana. Encontramos aquí
el antiquísimo sentimiento de desesperación de las comunidades prehistóricas cuando vieran desaparecer los frutos de la tierra durante un largo periodo, lo que les pudo hacer suponer que la deidad encargada de la vegetación había muerto. Recordemos las ceremonias y sacrificios con que los antiguos impetraban el regreso de la divinidad para que la vida volviera a los campos. Por eso, cada año nuevo, los sumerios celebran con pompa y ceremonia el sagrado matrimonio entre el rey, como el dios resucitado, y la diosa que era su esposa. El evento iba precedido de fiestas y banquetes, con acompañamiento de música, canto y danza. De la música y de la danza, algo sabemos. Se han encontrado instrumentos musicales preciosos, como arpas y liras labradas de oro y con marcos de taracea, en las tumbas reales de Ur. Conocemos el nombre y el aspecto de una famosa cantante del templo de Mari, Ur-Nina, que fue miembro del coro de sacerdotisas y famosa por su canto. El poema de Inanna nos muestra a los pastores del séquito de Dumuzi tocando la flauta y el caramillo, y al propio Dumuzi sentado en el magnífico trono de Inanna tocando la chirimía. Hay un interesante testimonio musical que data del periodo del rey Gudea, por el que sabemos que este rey regaló al templo un arpa que estaba decorada con una cabeza de toro. Recordemos el toro celeste y los animales astados dedicados a la luna. Pero lo interesante es que, según el texto, el arpa producía un sonido similar al mugido del animal. El arqueólogo británico Leonard Woolley, que realizó las más brillantes excavaciones en Ur, comentó este texto señalando que podría existir una relación entre el animal que adornaba el arpa y el sonido del instrumento. Imagen 23. Ur-Nina, miembro del coro de sacerdotisas del templo de Mari, vestida con la falda litúrgica caunaquesia. Procede del Palacio Real de Mari entre 2800 y 2300 a.C. y se conserva en el Museo Nacional de Damasco, Siria. En tal caso, habría 3 tonos, ya que se han encontrado arpas con cabeza de toro que podían dar el tono bajo, otras con cabeza de vaca que podrían dar el tono de contralto, y otras con cabeza de becerro que podían dar el tono de tenor. Las cajas de resonancia de estos instrumentos son de madera y estaban totalmente deshechas, pero se conservaban los mosaicos con escenas rituales situados debajo de la cabeza de animal que decora cada arpa, lo que ha permitido restaurarlas. José Piojan apunta que el sonido de las arpas pudiera también ahuyentar a los demonios, como el sonido del arpa de David ahuyentaba la melancolía del rey Saúl, y por eso se han encontrado numerosas arpas en las tumbas de príncipes y princesas. Si las arpas expulsaban los demonios del cuerpo, bien podrían ahuyentar a los del alma. Imagen 24. Una de las arpas encontradas en la tumba de la reina Shubad de Ur, reconstruida y conservada en el Museo Británico de Londres, datada hacia 2500 a.C. Un séquito vivo para una reina muerta. Los chinos y los egipcios nos han dejado un suntuoso tesoro de séquitos enterrados en las tumbas de personas ilustres, pero eran séquitos en efigie, como los famosos soldados de terracota. Sin embargo, el séquito de la reina Shubad, para otros es la reina Puabi, era de carne y hueso, un séquito vivo para una reina muerta. Sin la creencia profunda en la resurrección y la vida eterna,
estos sacrificios humanos no hubieran tenido aceptación. Por lo que parece desprenderse de observaciones y análisis, las víctimas debían ir contentas al sacrificio, porque les esperaba la deidad con los brazos abiertos. Así debían ir los cristianos al martirio, y así debieron ir a la muerte los acompañantes de la reina Shubad. Todos los cadáveres encontrados en su tumba aparentaban conformidad y esperanza. Ninguno mostraba signos de violencia. No habían pasado muchos años desde que Howard Carter descubriera en Egipto la tumba inviolada de Tutankamón, cuando una expedición de arqueólogos del Museo Británico y la Universidad de Pensilvania encontró en Ur todo un cementerio real con 2 tumbas intactas que contenían el más fabuloso tesoro que un arqueólogo pudiera imaginar. Procedían de la mitad del 3er milenio antes de Cristo y pertenecían a la primera dinastía de Ur. No eran las únicas. Pronto aparecieron más de 1000 sepulcros, fosas y féretros simples, y entre ellas 16 tumbas de personajes importantes con varias cámaras de piedra caliza y cubiertas con bóvedas. Las tumbas sumerias no tenían nada que ver con la monumentalidad de las tumbas egipcias, sino que eran pozos revestidos de piedra seca sin mortero ni hormigón. Había una rampa para el descenso que aparecía cubierta con tierra, pero la sorpresa estaba en el interior de las tumbas, sobre todo en las 2 principales, la del rey y la de la reina. En la cámara del rey se encontró un casco de oro que se ha hecho famoso como el casco de Mescalamduj, un rey de Ur que no aparece en las listas reales. Tampoco estaba el cuerpo en la tumba, probablemente porque fue trasladado o robado después del enterramiento, aunque dejaron como testimonio el casco y un sello de oro. El enterramiento de la reina Shubad resultó tanto o más sorprendente. La rampa descendía hasta una antecámara donde aparecieron hasta 68 esqueletos de hombres y mujeres, en posición que indicaba haber muerto en el mismo lugar y sin resistencia alguna. Las damas de la reina llevaban collares de perlas y diademas de oro. La arpista de cámara tenía aún el arpa en el regazo y los dedos sobre las cuerdas para que pudiera tocar eternamente. Pero no era la única, porque en la antecámara se encontraron 5 arpas, con marco de taracea y adornadas con figuras de oro. Había también lacayos, aurigas, carros y trineos, con sus acémilas, que debieron servir para trasladar al séquito hasta la tumba. El ajuar de la reina Shubad era impresionante. Vasos de oro, plata, lapislázuli, alabastro y cristal de roca. Arcas, cofres, joyeros, mosaicos de madreperla y lapislázuli, que eran tableros para un juego parecido al ajedrez, con el que la reina y sus damas entretendrían el largo viaje al otro mundo, y una barquita de plata que representaba la barca en la que Shubad debía atravesar el río Shubur hasta el reino de los muertos. Imagen 24. El sorprendente tocado de la reina Shubad, o Puabi, según otros, colocado sobre una cabeza de cera. El tocado y las joyas proceden de Ur y se conservan en el Museo de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia. Suponemos que los sirvientes la seguirían en sus barcas de madera, y todos resucitarían el día 16 del mes de Adar para celebrar juntos la fiesta de Año Nuevo. Sin esta promesa, seguramente que el séquito no se hubiera decidido a suicidarse para seguirla. Las víctimas fueron seguramente adormecidas con opio y envenenadas para acompañar sin dolor a su ama al último viaje,
con la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Los restos de la reina Shubad aparecieron dentro de su ataúd, rodeados de los objetos más íntimos. Una concha de plata con restos de pintura verde para los ojos, grandes collares sobre el pecho, enormes pendientes y un tocado de hojas y flores de oro para la cabeza. Un tocado que ha dado la vuelta al mundo en forma de reproducciones electrolíticas, imitaciones, copias y fotografías. El original, reconstruido sobre una cabeza de cera, se halla en el Museo de la Universidad de Filadelfia. El tesoro, encontrado en 1928, se distribuyó entre el Museo de Bagdad, el Museo Británico y la Unidad de Filadelfia, instituciones que patrocinaron las excavaciones. El tocado de la reina Shubad no era único. Se supone que muchas damas de alto linaje que la difunta presidiera su propio funeral desde su trono, contemplando satisfecha el enterramiento de su séquito con sus ojos de lapislázuli. La vida en mosaicos. El rey Mezcalakmuk, famoso por su casco de oro y por ser la figura principal del cementerio real de Ur, perteneció a la primera dinastía de Ur, aunque como dijimos no aparece en las listas reales. Tampoco aparece en estas listas el rey Anepada o Anipadá, segundo de la primera dinastía de Ur, que construyó un templo magnífico en los suburbios de Ur, en el Obeid, un templo famoso por un relieve de cobre que representa a un águila con cabeza de león que cobija dos ciervos bajo sus alas. Es el águila de la diosa Ninurshah. 4 cabezas de león de cobre guardaban las puertas de la capilla, más una serie de pequeños toros, también de cobre, que podrían ir situados en el friso. Toros y vacas eran, recordémoslo, animales sagrados de la diosa madre por su analogía con los cuernos de la luna. Aparte de la connotación religiosa, esto indica que los sumerios conocían el arte de la fundición ya en el año 3500 a.C. Ninurshah, alfarera de los dioses y carpintera de los humanos, celebraba en primavera sus bodas rituales con el dios de Ur. Dado que el templo de la diosa se encontraba a las afueras, era preciso llevarla en procesión hasta el templo de Ur cada primavera para la ceremonia de la teogamia. Como había un pequeño canal entre ambas poblaciones, se puede suponer que la llevarían en barca, que era un medio de transporte muy cercano a lo místico. Pero los relieves y los mosaicos de este templo pueden darnos una idea de cómo eran los sumerios del cuarto y tercer milenio antes de Cristo, porque muestran a dejaba el brazo derecho al descubierto. Las mujeres solían cubrirse con pelucas sujetas con diademas para mantener el pelo rizado. Pero el documento que con más detalle relata la vida y costumbres de los príncipes de la primera dinastía de Ur es el llamado Estandarte Real de Ur, un mosaico de 2 caras con incrustaciones de marfil y lapislázuli, datado hacia 2000. Imagen 25. Estandarte Real de Ur. Esta cara del estandarte de Ur, fabricado con mosaico, representa la guerra y la fiesta de la victoria de un rey de la primera dinastía de Ur, y se utilizaba seguramente en procesiones. Se halla en el Museo Británico, Londres. Imagen 26. La otra cara del estandarte real de Ur representa escenas del palacio del rey que muestran aspectos de la vida en Sumer en tiempos de la teocracia absolutista. Una de las caras de este estandarte, y la más conocida, fotografiada y analizada, es la de la guerra. Los mosaicos se leen de abajo las acémilas del rey. En la banda del medio aparecen los vencedores y los vencidos,
No hay más que mirar el aspecto de los dos grupos para saber quién es quién. La última banda, la superior, muestra a los prisioneros atados ante el rey que ya ha descendido del carro y encabeza su séquito. Podemos ver que el carro del rey tiene ya 4 ruedas y no 2 como el que vimos en el primer capítulo llevando al primer sumerio. La otra cara del estandarte representa escenas de la vida de los reyes legendarios anteriores al diluvio. Un rey atendido por sus sirvientes y entretenido por músicos. Una procesión de siervos que camina hacia el palacio llevando los tributos, que eran, como dijimos, una parte del fruto de su trabajo: pescado, ganado, grano, etc. También hay quien lleva bueyes o borricos a palacio para uncirlos a los carros del rey. Aquí, el rey y sus ministros visten ropajes litúrgicos, con la falda de farlabanes propia de los clérigos. Esto nos habla de los tiempos del príncipe sacerdote, del templo todopoderoso y de la estructura social de la teocracia y del vasallaje.